Buenas tardes, ¿cómo les va? Nos encontramos nuevamente en otra de las charlas de este ciclo de charlas específicas por carrera. ¿De qué se trata? Es este nombre que le hemos puesto porque es la pregunta más común y cada vez que alguien se acerca y quiere saber sobre alguna carrera, lo primero que dice es ¿de qué se trata? ¿No? ¿De qué se trata tal carrera o tal otra? Hoy lo que vamos a estar charlando es básicamente de qué se trata la licenciatura en economía política. Esta carrera de 5 años de duración en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es por eso que vamos a conversar y lo vamos a estar invitando a que se sume luego al docente Mariano Arana de la licenciatura en Economía Política. Antes de comenzar, les recuerdo que hasta el 31 de julio tienen la posibilidad de inscribirse a cualquiera de las carreras de la UNS. La inscripción es vía web. Ingresen a www.uns.edu.ar. Ahí van a tener un instructivo de cómo se realiza esta inscripción. Es una inscripción virtual, no es una inscripción presencial, eso ténganlo muy en cuenta. Van a poder subir un formulario, toda la documentación requerida. Bueno, vamos a ver si lo primero que voy a hacer es desactivar los comentarios para activarlos nuevamente luego hacia el final de la charla por si tienen alguna consulta. Y vamos a ver si lo encontramos a Mariano Arana para conectarnos y empezar ya con esta charla de la licenciatura en Economía Política. A ver, ya se han sumado algunas personas. Todavía Mariano no se ha sumado. Igual, a ver, vamos a estar conectados. Aguárdenme. Vamos a conectarnos. Recuerden, hasta el 31 de julio son las inscripciones a través de nuestra página web. Hay un instructivo muy bueno que hizo la gente del área de orientación, en donde se explica muy bien cuáles son los pasos para esta inscripción. Es muy sencillo, van a subir las imágenes digitales de la documentación que se pide, DNI, quill, analítico del secundario o constancia de título en trámite y una foto tipo carnet. Ya nos estamos conectando, a ver, con Mariano Arana. Va a ser la protagonista en esta charla para saber un poco, bueno, de qué se trata esta licenciatura. A ver, ya nos estamos conectando. A ver, si nos ayudan los medios virtuales. Contamos ahora, en esta época de pandemia. Recuerden que este ciclo se viene realizando de forma presencial. Ahora hemos incluido estos vivos en Instagram para que nadie se quede sin tener la posibilidad de conocer su carrera en este momento en que la presencialidad ya no es una opción. Va a haber que esperar a que se normalice un poquito la situación para poder encontrarnos nuevamente. A ver, está un poco lento. Vamos a ver, vamos a hacer de nuevo la invitación. A ver. Agregar. Hay que adaptarse a estos nuevos medios. Depender de la tecnología para poder hacer quizás cosas que antes las hacíamos de una manera más sencilla. A ver, a ver.
Podemos conectar. Vamos a probar de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Mariano? Anduvo bien, por suerte. Nos pudimos conectar. ¿Cómo te Sí. trata la pandemia en esta cuarentena que tenemos que hacer? Con mucho trabajo, por suerte, y con trabajo con intensidad en la universidad, sobre todo. Este fue un cuatrimestre, bueno, único en toda nuestra historia, así que, y el que viene lo vamos a arrancar de manera virtual, así que muy expectante de recibir también a los nuevos estudiantes, ¿no? Buenísimo. Y si te parece, empezamos esta pequeña charla con la pregunta quizás más general, pero también es muy buena pregunta para comenzar, que es, bueno, ¿de qué se trata la licenciatura en economía política? ¿No? Bueno, la licenciatura en Economía Política en la Universidad Nacional General Sarmiento es una carrera que existe ya hace unas cuantas décadas, con un plan de estudios distinto al de, yo diría, lo que la economía política en general o la economía en general se da en las universidades, no solo en Argentina, sino en otros lugares. Así que yo diría, por lo pronto, es una aproximación bastante, diría, alternativa, no tradicional. Y en ese sentido a nosotros nos parece, es importante resaltarlo porque un economista político va a tener en nuestra universidad una orientación social e histórica muy importante, que no es algo que las carreras de economía se caractericen en general, sí en la UNS. Va a tener una profundidad sobre distintas teorías y una pluralidad, si se quiere, de aproximación al conocimiento económico. También hay un énfasis ahí específicamente, incluso hay materias que están destinadas a cumplir ese objetivo. Y va a tener una salida laboral que históricamente los economistas en general, yo diría independientemente de donde estudien, tienen tres lugares típicos donde los recibe el mercado de trabajo. La educación es una, y ahí nosotros tenemos, tanto a nivel de educación superior como en términos secundarios, las posibilidades de dar clase. Obviamente el secundario depende de dónde, uno tiene que hacer las materias pedagógicas o estudiar un profesorado, que también lo damos en la universidad, un profesor de economía, digo. Un segundo lugar de recepción de economistas, que es el sector público en distintas dimensiones. Eh, Hoy, para que se den una idea, no sé, la persona que daba mi materia, que es desarrollo y subdesarrollo, una de las materias que yo doy, hoy es vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Hay gente que ha pasado, transitado por la universidad, que está trabajando en el Ministerio de Economía, no solamente en las grandes organizaciones del sector público nacional, sino también en el sector público provincial. Por ejemplo, el gobernador actual de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los artífices de nuestra carrera, de la licenciatura en Economía Política. Así que en ese Bien, sentido, ya sea tanto a nivel nacional, provincial como municipal, los economistas políticos tienen instrumentos, conocimiento y están entrenados para ir a trabajar en ese sector. Y el tercer ámbito perdón, en este segundo ámbito incluyo organismos
que a veces se llaman organismos multilaterales o organismos multinacionales, como pueden ser las agencias de ciencia técnica, las comisiones económicas en distinta índole, en el ámbito de Naciones Unidas. Hay uno de los egresados de la carrera está trabajando en el Banco de Inglaterra, qué sé yo. Digamos, la proyección no es solamente nacional en ese ámbito, ¿no? Sino yo diría más bien es en nacional e internacional. Claro. Y Y muchas veces, sí, discúlpame, te no, interrumpí. no, y un tercer ámbito de contratación de economistas es el sector financiero en distintos niveles. El sector financiero se descompone en el tradicional sector bancario, pero también en mercado de valores, digamos, en otros ámbitos. Aunque no son exclusivos, digo, ¿no? Hay economistas políticos trabajando en el sector privado y digamos, incluso en el ámbito de la investigación y la docencia, también muchas investigaciones se realizan sobre el sector privado. Así que te diría que las salidas laborales van en ese abanico de posibilidades y seguramente muchas más porque el mundo está cambiando mucho. Así que, Claro. Bien, muy interesante para tener en cuenta los ámbitos de trabajo. Em, Muchas veces una persona cuando elige una carrera piensa en lo que ya le gusta o lo que ya le interesa, ¿no? Quizás teniendo en cuenta esto de que los contenidos con los que uno tiene más relación antes de ingresar en una carrera universitaria, por ahí son los que vemos en la escuela secundaria, ¿no? O en otros trayectos de formación. ¿Qué intereses debería tener una persona para a su vez interesarse por la licenciatura en economía política? bueno, hay múltiples, ahí seguramente no te voy a poder decir todos, pero alguien que se interesa por entender ciertos procesos económicos, como son los procesos de consumo, de acumulación de capital, de producción, de política pública, y obviamente el impacto social que eso tiene. Yo te diría, en particular, los economistas políticos de la UMS tienen esa característica de un interés por la historia, incluso por la historia económica en particular. Así que te diría, lo primero que podrían llegar a tener es un interés por la cuestión social en general y en particular con aquellos procesos que tienen que ver con lo económico. Te Claro. diría, si a alguien le preocupa, por ejemplo, qué impacto tienen los problemas de deuda externa en países del tercer mundo o en Argentina en particular, bueno, es el lugar donde tiene que venir. Si alguien quiere hacer historia económica o tiene intereses por la historia económica, también es el lugar donde tiene que venir. Este, seguramente. A ver, te puedo contar también un poco mi historia personal. Yo, una de las cosas que me intrigaba de la economía era que no la entendía y entonces querían estudiar para entenderla. Y muchas veces los estudiantes, no digo es el caso mío el general, pero sí sucede que hay estudiantes que se interesan por alguna carrera porque porque hay algo que les intriga y no pueden entender qué. Y tampoco entendía de física, pero no estudié física, digamos, ¿no? Evidentemente había algo que la economía tenía en cuanto a impacto social, depende del momento en donde uno está, que dice, bueno, pero se está hablando mucho de economía en los medios públicos, en los medios de comunicación, y no todo lo que se dice parece muy claro, o generalmente a veces eso incluso no ayuda a comprender, sino que confunde, ¿no? Entonces hay múltiples voces y una dice una cosa y la otra dice la contraria, y el mensaje está muy, no solamente politizado, cosa que estaría bien, porque es parte digamos, la economía es parte del quehacer político, eh, sino que aparece con una virulencia que a veces es difícil de interpretar. Entonces, lo segundo que diría, además de la cuestión social, es que hay un mito que los economistas tenemos una cuestión técnica extremadamente profunda y como que es muy difícil y entonces, no, si yo no sé matemática, entonces no, o no me gusta la matemática, entonces no voy a estudiar economía. Ahí les diría, en nuestra carrera en particular, la economía en general tiene un componente técnico importante, aunque yo
te diría, en nuestra carrera el componente técnico es secundario, no es principal. Es decir, un estudiante que no se sienta cómodo con los instrumentos matemáticos o con las técnicas matemáticas, no necesariamente esté excluido, aunque va a tener que hacer, obviamente, más esfuerzos que el resto si uno no tiene intereses con eso. Pero digo, esa imagen del economista como alguien técnico, duro, como una persona que tiene que saber mucho de matemática antes de empezar, bórrensela de la cabeza porque no es así. Bien. De hecho esta cuestión de interpretar procesos sociales y hacerlo a través de los procesos históricos, digamos, uno no necesita herramientas matemáticas, puede ayudarse, pero no son exclusivas. La matemática aparecería entonces como una herramienta para ayudar en estos análisis que vos decís, eh, pero no es el aspecto técnico el central, sino secundario, como también dijiste. Mucha Exacto. gente en estos momentos acaba de sentir un gran alivio, seguramente. Em, en relación a eso, me interesaría preguntarte algo que a veces es muy común, como la licenciatura es economía política, no es economía a secas, digamos. Mucha gente consulta, ¿y qué relación tiene con las ciencias políticas? Si bien en la universidad está la carrera de estudios políticos, pero en economía, como aparece, ¿no?, en el nombre la palabra política, ¿podemos establecer algún tipo de relación? ¿Qué podemos Sí, decir? a ver, la palabra política no tiene relación estrictamente con lo que después se conoció como ciencia política, que en nuestro país es una carrera incluso más, es posterior a la economía en general y a la economía política. Tiene que ver con el origen de los términos de lo que querían estudiar los primeros economistas que, para decirlo de alguna manera, no eran economistas, pero no existía la carrera. Cuando escribía Adam Smith en 1770, en la década de 70, no existía la carrera de economía política, la economía era parte de la filosofía, por ejemplo, en ese ámbito. Lo mismo cuando escribió Carlos Marx, digamos, El Capital. ¿Sí? Marx estaba relacionado más con el derecho y la filosofía que con las ciencias comerciales como después se conocieron. Así que te diría, la economía política tiene que ver con esa impronta, esa doble impronta. Por un lado, de que los procesos económicos contribuyan a la cuestión social y por ende política también, y muy relacionada con el Estado. Ahí Adam Smith decía originalmente que la economía debía servir al soberano, digamos, ¿no? Y en este caso no es casual que la mayoría de los economistas trabajemos en cosas alrededor del Estado. La mayoría, digo, no todos, pero o en universidades, que la mayoría son públicas, o que tienen un gran volumen público los estudiantes de economía, o en distintos ámbitos del sector público, ya sea estatal o, por ejemplo, en ámbitos como hay muchos economistas que trabajan en institutos de investigación de los sindicatos, es decir, ya tanto en las cámaras patronales como puede ser la Unión Industrial Argentina, como asesorando a sindicatos en distintos ámbitos. Así que el carácter político tiene principalmente que ver con eso. Y después por una definición particular que vino, yo diría, a mediados del siglo pasado, que es esa separación entre economías secas como una economía más técnica, como una ciencia más dura, como una ciencia objetiva que mira determinados hechos y a partir de ciertas técnicas excluye procesos políticos para, digamos, tener una especie de aproximación a la verdad neutral, como se pretendía o como se pretende con las aproximaciones de economía a secas, y la economía política que utiliza las herramientas, las técnicas, los datos, pero que va a buscar esos datos en un contexto digamos, de ciertas cualidades de la sociedad. Que hay cosas que uno con la técnica dura o con la técnica matemática o con determinadas aproximaciones teóricas no las va a poder conocer, como son los efectos, por ejemplo, de una política económica. Entonces, mirar los efectos de una política económica desde el punto de vista de la técnica, uno puede estimar determinadas cosas, pero si uno no contempla cuáles son los intereses de los distintos grupos sociales, la historia de la sociedad donde se imprimen esas políticas, etcétera, etcétera,
probablemente no tenga el efecto deseado que se buscaba a priori, ¿no? Son Bien, dos casos en donde la palabra política se interpreta de ese modo. Y en particular en nuestra carrera nosotros tenemos muchas materias que hacen referencia a aproximaciones críticas de esa posición original más técnica, más dura, más de economista experto, si se quiere. Y no porque no seamos expertos, de hecho somos expertos en un montón de cosas, pero la carrera trata de plantear con cierta humildad una aproximación al conocimiento que de otra manera por ahí es o es diferente de otros lados, ¿no? claro, claro. Una mirada muy completa, ¿no? De la economía, ¿no? Y Muy tenemos, interesante. tenemos sociologías, tenemos estudios de sociologías en los primeros años, tenemos estudios, muchas materias de diversas teorías de la economía política, los clásicos, en donde sí entran Adam Smith, o economía marxista, economía neoclásica, que es la más, digamos, la de la aproximación más de economía secas, economía keynesiana, en referencia a John Maynard Keynes, un autor muy importante del siglo pasado. Tenemos dos materias que discuten teorías contemporáneas de la economía política, o sea, está dividida en dos materias porque son múltiples y se trata de hacer, obviamente no vemos todas, porque no hay un recorte de tiempo, pero sí múltiples teorías, así que los que vengan a estudiar van a tener una formación teórica y un conocimiento de la multiplicidad de formas de pensar la economía, yo diría bastante profundo. Bien. Eh, Cuando hablamos de qué se trataba la carrera, vos mencionaste también los ámbitos de trabajo, ¿no? Hablaste de la educación, hablaste del sector público a nivel nacional, provincial y municipal, organizaciones multilaterales también, y también hablaste del sector financiero, hablamos de bancos, mencionaste los bancos. Eh, ¿Existe la posibilidad de que una persona mientras estudie pueda empezar a ejercer, digamos, en algunos de estos ámbitos? ¿Hay Sí, becas también, pasantías relacionadas con esto? sí, tal cual lo decís. Hay varias fases o varias posibilidades. Ahí vos nombrabas las becas. Nosotros tenemos, la universidad en realidad tiene becas y los institutos de investigación y docencia, o becas solamente de docencia, por alguien que quiere ser docente o que no tiene el tiempo para dedicarse a la investigación. Entonces, ahí básicamente eso funciona con hay ciertos directores o directoras que podemos ser, de hecho yo soy director de una beca de investigación y docencia, eh, lo que hacemos es dirigir ya sea la participación y el aprendizaje de los postulantes en nuestros cursos, practicando clases, haciendo trabajo de investigación, colaborando con otros colegas también en el armado de ciertos documentos y manejo de información y aproximaciones bibliográficas, es decir, en el quehacer de la investigación, básicamente. Eh, y en el caso, bueno, de eso de la investigación y docencia. En el caso de existe un régimen de pasantías que va más allá digamos, de las universidades, que es un régimen general de pasantías. Así que lo que ocurre también es que muchos estudiantes de economía política o de las ciencias económicas en general son demandados para sectores de administración o finanzas, también incluso en el sector privado. Entonces puede ser que hagan sus primeras experiencias en sectores de ese tipo. No es lo más común, no es el sector más demandante, pero puede ocurrir muy bien y de hecho hay muchos estudiantes que trabajan en distintos sectores del sector privado, del ámbito privado, en transporte, en industria, sobre todo en nuestro municipio y alrededores hay una demanda importante del sector industrial, de personal calificado, que a veces por ahí no, digamos, la carrera no lo forma estrictamente para tener un conocimiento técnico particular de la administración, la gestión de un negocio, lo que fuera, pero sí le da un montón de instrumentos de reflexión y agilidad a la hora de desplegar sus talentos, digamos, ¿no? Claro. Así que te diría así, después hay en el sector público lo mismo, hay becas, hay muchos concursos en donde los estudiantes por ahí se pueden presentar trabajos y tal vez quedar seleccionado de alguna manera. Así que las posibilidades hoy
los que vivimos los últimos, no sé, 20 años de demanda de trabajo de economistas, afortunadamente son muy buenas para los que estudian economía política hoy. Hace 20 años no te hubiese dicho eso. Antes de 20 años, cuando yo me recibí en el año 2003, el Estado estaba explotado, el sector privado no demandaba, el sector financiero le golpeaban la cacerola para que devuelvan los depósitos. Es decir, la situación era bastante mala para los que salíamos al mercado laboral en esa vorágine. Hoy el Estado necesita cuadros bien formados, las universidades necesitamos muchos docentes, tenemos una matrícula creciente. Afortunadamente hay muchas universidades públicas a lo largo de todo el país, no solamente la Universidad de General Sarmiento, que es una universidad, digamos, nosotros estamos, queremos y demás, pero la realidad es que se necesitan economistas políticos en muchos ámbitos. Bien. Y voy a empezar por abrir los comentarios a ver si aquellas personas que nos están viendo tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer en vivo y en directo. Y mientras tanto, te pregunto una pregunta que hacemos en todas las charlas con todos los profesionales y las profesionales que vienen a contarnos de qué se trata la carrera a la cual pertenecen. ¿Qué aporte en este contexto de pandemia puede hacer una economista político? ¿Cuál es el Mirá, aporte a la sociedad que pueden te realizar? pongo, te pongo un ejemplo de hace menos de una semana. Nosotros en el curso de desarrollo y subdesarrollo, y eso es algo que quería agregar, somos un grupo, si bien hay una matrícula creciente, el grupo de estudiantes es bastante, digamos, se conocen mucho entre sí, comparten mucha información. La verdad que desde el punto de vista del ámbito humano y la cercanía que tienen entre los estudiantes y de los estudiantes con el cuerpo docente, es súper interesante y estoy seguro que no ocurre en casi ninguna universidad del país, público, privado, de la que fuera. Así que si están pensando en esto de UNCS sí o UNCS no, les diría en general, UNCS en general, por la cercanía que tenemos con los estudiantes, y en particular en la carrera de economía política también. Nosotros acabamos de crear un trabajo que hicimos en conjunto con 12 estudiantes y auxiliares docentes del curso de desarrollo y subdesarrollo, haciendo una comparativa de cómo afectaban el impacto económico que tuvieron las políticas y el tipo de cuarentena en los distintos contextos de distintas regiones. Entonces, para que te des una idea, ahí los estudiantes, a algunos les tocó Asia y agarraron y dijeron, bueno, vamos a seleccionar Asia, ¿qué vemos? Corea del Sur, Japón y China. Y se metieron en los bancos centrales de esos países, en los ministerios de esos países, miraron información a nivel y se enteraron de un montón de cosas que no sabían, incluso que yo tampoco sabía de esos países, en cuanto a la modalidad de ingreso a la cuarentena, en cuanto al tipo de políticas económicas que aplicaron. Por ejemplo, ahí nosotros en general dividimos en todas las regiones las políticas dedicadas a los hogares, como puede ser en el caso de Argentina el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Y las políticas aplicadas para las organizaciones o para las empresas, como puede ser en el caso nuestro, los créditos a los monotributistas o la asignación para el trabajo y la producción, que es el pago de salarios, de parte de los salarios de los trabajadores del sector privado. Entonces, lo que hicieron los estudiantes fue eso, y la verdad es que las conclusiones, por ejemplo, tener un análisis de ese tipo y a las conclusiones que pudieron llegar, la verdad es un aporte súper valioso, eh, sobre todo si la llegada que tiene eso es política, obviamente además del entrenamiento que ellos lograron, que yo creo que es fenomenal porque accedieron a un montón de información que de otra manera no hubiese podido, no era parte de nuestro curso. Lo que pasa es que nos partió la pandemia a la mitad y dijimos, estamos hablando de desarrollo y de subdesarrollarse, y si no miramos qué pasa en el COVID, como que no tiene sentido demasiado el curso, ¿no? Pensar en las teorías está muy bien porque en algún momento lo vamos a retomar, pero hoy nos está pasando otra cosa. Así que, por ejemplo, en ese tipo de cosas, para que te des una idea, el, casi yo te diría, nosotros conocemos a casi todas las personas que trabajan en el ámbito de los ministerios que deciden políticas públicas y
la impronta que le dan los funcionarios públicos a determinadas políticas es muy importante, digamos, de dónde vienen, cómo pensaron ciertas cosas, para bien y para mal, ¿no? Es decir, nosotros en la política pública tenemos eh, buenos ejemplos y malos ejemplos. Tenemos ejemplos que han resultado favorables para la mayoría del pueblo y otros que no resultaron favorables o incluso los perjudicaron, ¿no? Acá no es todo color de rosa, ni mucho menos. Entonces, un instrumento que da la carrera es poder identificar cuáles han sido, en términos de política económica, aquellas políticas que favorecieron en general a las sociedades y cuáles no lo hicieron, ¿no? Muy interesante para hacer un análisis del contexto y para entender lo que pasa también en nuestro país, en este contexto tan complicado. Nos Claro. preguntan, ¿qué ventajas tiene estudiar historia para hacer economía, por ejemplo? Bueno, montón. Eh, a ver, la primera, te diría, para estudiar historia en general, uno tiene que tener presente a los actores. Algo que la economía a secas normalmente, digamos, quita del mapa o del análisis, son precisamente los actores. En la economía política no hacemos eso, porque como tenemos un enfoque histórico, lo primero que rescatamos de la historia es la identificación de los actores y del lugar relativo que tienen cada uno de ellos. Les pongo un caso, digamos, ¿no? Uno de las elementos más importantes que a nosotros nos van a condicionar en los próximos probablemente 10 años, es decir, en la sociedad argentina del futuro, vaya a ser el problema y el problemón gigante que tenemos de la deuda externa. Encarar un problema, digamos, el problema de la deuda externa, las perspectivas del futuro, etcétera, etcétera, sin conocer nuestro pasado en términos de endeudamiento, sin conocer lo que nos pasó en el plan Brady en la década del 90, sin conocer los canjes de deuda del 2015, desde el punto de vista del economista político, es muy difícil. Es como hacer futurología, digamos, hacer abstracción de ese proceso histórico, de los actores que primaron ahí, digamos, es muy complicado, porque uno puede, digamos, creer, digamos, tener ciertas conclusiones sobre algo que no va a ocurrir. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, hay un libro muy conocido de Noemí Brenta, una historiadora, economista historiadora, digamos que hace historia, sobre las relaciones económicas de Argentina con el FMI. Es un libro fundamental, digamos, para alguien que quiere entender cuál es la Argentina del futuro, sabiendo que nosotros tenemos un acuerdo ahora, hace unos cuantos años, digamos, con el Fondo Monetario Internacional y los condicionamientos que eso implica al desarrollo de Argentina y de sus habitantes, digamos. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Conocer los actores. El FMI es un actor, es uno de un montón. El sector privado digamos, es otro, dentro del sector privado hay cámaras empresariales, hay capital concentrado, hay empresas pequeñas y medianas, hay trabajadores y trabajadoras sindicalizados, informales, es decir, hay una serie de un complejo social que es importante abordarlo desde el punto de vista histórico, para no perderse posibilidades cuando uno piensa, bueno, cuál es la trayectoria que sigue Argentina, ¿no? Cuando uno piensa en el futuro, ¿no? Eh, Desde el punto de vista, por ejemplo, de las historias, de las ideas económicas. Cuando nosotros hacemos historia de las ideas o de lo pensado sobre economía, también es muy importante para saber en qué contextos se pensaron esas ideas y qué resultado tuvieron, si es que tuvieron alguno, y si, digamos, y cuál es uno de los procesos más interesantes desde el punto de vista del conocimiento, es la comparación. La historia sirve mucho para, digamos, comparar, para poder reflexionar mejor, si se quiere, o para obtener una mejor aproximación al conocimiento. Así que incluso te diría que desde el punto de vista pedagógico, la historia es fundamental para las carreras como la nuestra, ¿no? Bien, muy interesante, ¿no? Pensar la economía ya no como una ciencia abstracta, digamos, o rígida, sino ponerla, como vos dijiste, tener presentes a los actores para poder entenderla. Eso, la verdad que es de un atractivo muy grande a la hora de pensar, quiero estudiar economía política o no, bueno, acá la vas a entender en términos reales, digamos, ¿no? Es
Interesante. Hay, Sí, decime, no, no, decime, decime. no, 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 le decía o quería pasar el mensaje antes que me olvide, que nosotros tenemos participación, los docentes y estudiantes de la carrera, en la televisión que tiene la UMS, en UniTV, en FM La Uni, que es el programa de radio, van a escuchar un montón de, si se quieren meter o seguirlas por las redes, van a escuchar un montón de columnas, de análisis, de opinión, etcétera, etcétera, que la verdad que van nutriendo y a nosotros haciéndonos dialogar también entre los distintos actores que estamos dentro de la universidad, ¿no? Buenísimo. Un dato más para conocer la universidad y las carreras que tienen, y en el caso este en particular, la licenciatura en Economía Política. Para ir cerrando, algo ya dijiste, algo fuiste diciendo con respecto a esto, pero como un lindo cierre, ¿por qué estudiar la licenciatura en Economía Política en la UNS? ¿Por qué en la Universidad Nacional de General Sarmiento? Bueno, la primera es que yo diría, lo que por ahí más le interesa a los estudiantes que no nos conocen todavía, es que el plan de estudio es un plan de estudio que ya tiene alguna que otra reforma en el medio y donde yo conozco bastante profundidad, porque soy parte del comité de carrera además y di varias materias allí, que tiene una profundidad teórica y una aproximación plural que no se encuentra en otras carreras. Yo hice la carrera en otra universidad, conozco, estudio aparte de lo que hacen los economistas y los programas en otras universidades, y eso lo van a tener sí en la UNS y muy probablemente no en otras. Y si lo encuentran en otras, hay otra universidad, no vamos a decir cuál, digamos, que hizo un programa muy parecido al nuestro, queda bastante lejos, o sea que no sería alguien de esa zona el que venga a estudiar con nosotros. Así que en este sentido no competimos las universidades nacionales, sino que por proximidad vamos. Pero sí les diría, en la US es muy raro encontrar una universidad que tenga ese nivel de profundidad y pluralidad al mismo tiempo en los temas. En segundo lugar, el cuerpo docente, digamos, la UNS tiene una particularidad que muchos de los docentes que trabajamos allí lo hacemos como investigadores y con un rol docente, ¿sí? O como docentes que además investigamos en la universidad. Así que eso tiene un doble beneficio, que es que investigamos sobre los temas que normalmente tratamos, triple beneficio. En segundo lugar, que estamos en la universidad, así que tenemos una cercanía con los estudiantes muy fuerte y compartimos muchos espacios también de diálogo, discusión y demás. Y en tercer lugar, les diría, tenemos un montón de actividades que por estar dentro de la universidad se hacen o cobran un volumen mucho mayor, ¿no? Que uno en realidad pensaría que, bueno, el volumen, más ahora con la virtualidad, vamos a explotar de actividades, así que tenemos muchísimas. Entre ellas, por ejemplo, somos creo que la única universidad, no sé si una en la de Bahía Blanca, creo que tiene también una jornada para estudiantes de economía. ¿Sí? Hay a nivel, entonces los que quieran hacer investigación o quieran profundizar en un tema, tienen un ámbito ahí de apoyo y de sostén institucional donde van a poder venir y desarrollar los trabajos, incluso muchos de los trabajos que se presentan son los que hacen en los cursos, así que les diría eso. Además, hay un grupo de estudiantes que se conocen mucho entre ellos, que dialogan mucho, es decir, un grupo que es muy importante para esto. Uno lo ve generalmente en todas las universidades cuando se mete, cuando los grupos son unidos, aunque sean heterogéneos, digamos, que piensen distintas cosas y demás, incluso te diría mejor, pero que son unidos y cercanos desde el punto de vista del proceso que recorren cuando están en las universidades, eso siempre beneficia a los estudiantes, siempre, no hay manera de que no lo haga. Y eso en la UNS pasa y mucho. Bien. Nos hacen otra preguntita más. Nos dicen, ¿la carrera tiene alguna base en derecho? Yo te diría, no, es una buena pregunta, porque la aproximación en Argentina de la economía en general vino del derecho. Ya estamos recordando casi desde 1821, cuando se crea la Universidad de Buenos Aires, Rivadavia pone una cátedra, la primera cátedra de economía política, se llamaba economía política en ese momento también, se da en la Universidad de Buenos Aires en lo que era la jurisprudencia, digamos, ¿no? El departamento de jurisprudencia. No había carrera de derecho, pero era para los abogados.
Así que generalmente después hay un desprendimiento, pero el derecho mantiene muy fuerte su presencia en la economía política. No, te diría, nuestra carrera no tiene una impronta del derecho, al contrario, tiene poco de derecho. Desde, a ver, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo eso? De bueno tiene que históricamente los economistas se quejaron de la interferencia del derecho en sus planes de estudio. Así que es algo que generalmente los que estudiaron economía no quisieron tener en sus planes. Lo que tiene de malo, pero que tampoco está en otros programas, es que, por ejemplo, podría servir, pero eso requiere una especialización, es decir, hoy nosotros necesitamos gente que conozca de derecho económico internacional. O sea, Ahora, ¿se va a solucionar ese problema con una carrera de grado? Y esto estoy hablando más en general, no a los estudiantes. No, no se va a solucionar. Se va a solucionar con una especialización, ¿no? Siempre cada vez se hizo más frecuente una instancia de, bueno, hacer una carrera de grado y alguna especialización, maestría o doctorado. Esos son ámbitos que son tan específicos, pero tan necesarios, que son materia del posgrado, digamos, ¿no? No de las carreras de grado. Así que les diría, lo que tiene de malo no está cubierto hoy en Argentina y demás, y normalmente tampoco se solucionaría solamente con una, dos o tres materias de derecho, como generalmente hay en otras universidades. Claro. Pero sí es cierto que el derecho se volvió un punto de discusión alrededor de la economía política. Sí, Mariano, ¿me escuchás? Se Yo te escucho, volvió. yo te No sé escucho. si tuve Ahí un volvió. error de conexión yo o vos, pero se había cortado un poquito. Habías dicho que la relación entre el derecho y la economía era una relación necesaria cada vez más por el derecho internacional, creo que mencionaste, y que ameritaba una carrera de posgrado. Después dijiste algo más, pero un poco se me cortó. ¿Qué nos No, no, decías? te decía que en general, ya te digo, el derecho es algo que los economistas siempre nos quisimos sacar de encima, tal vez porque veníamos con una impronta demasiado fuerte de las facultades de derecho. El derecho y la contabilidad siempre fueron dos temas que los economistas no nos gustaban, porque para eso está que los que estudian abogacía o los contadores, digamos, ¿no? Dos carreras también tradicionales, de corte, digamos, por ahí más profesionalistas, y ahí te marcaría un punto, que es el derecho, aunque no exclusivamente, pero sí tiene un corte más profesionalista, y nuestras carreras tienen un corte más eh, si se quiere, de investigación o más orientada a la ciencia, digamos, ¿no? En esas carreras que son más de profesionales o investigadores, digamos, y demás. Eh, Ahí yo te diría, nuestra carrera tiene o sea, no tiene derecho, no tiene una importancia el derecho, digamos, ni mucho menos. Es algo bueno para los que normalmente tratan de interesarse por la economía, van a tener mucho más contenidos económicos y menos de derecho, pero si alguien quiere hacer una especialización en derecho económico, bueno, no va a tener una base fuerte en nuestra carrera, ¿no? Va a tener otras. Bien, bien. Bueno, Mariano, no te robamos más tiempo, te agradecemos muchísimo por esta entrevista, esta pequeña charla sobre la licenciatura en Economía Política y seguramente cuando volvamos a la presencialidad vamos a poder hacerla en vivo y en directo. Gracias a ustedes. Último mensaje, pueden seguir a la carrera en Facebook, ponen Economía Política UNS, les va a salir, en Twitter lo mismo y en Instagram. Así que esas tres son las redes sociales con las que nosotros nos comunicamos, y en Facebook pueden acceder a nuestra dirección de email para cualquier consulta que tengan, nosotros la vamos a responder. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien, suerte.